Ya chicos, buenos días. Vamos a partir con la clase de hoy. La clase anterior yo dejé una actividad que por lo que vi solamente dos alumnos la contestaron, que consistía en evaluar el problema del salto hidráulico o resalto hidráulico que también se le llama, que considera el cambio de un tipo de escurrimiento, ¿cierto? Donde tenemos, bueno, ustedes lo van a ver esto en hidráulica, pero eh, el salto que se produce aquí es que el tipo de escurrimiento que traemos a una profundidad H1 con una velocidad V1 se le denomina un escurrimiento supercrítico o de torrente, ¿ya? Y tiene en algún punto una pérdida considerable de energía, ¿ya? Donde pasa a ser un escurrimiento subcrítico. Obviamente por tener una columna mayor de carga perdón, una columna mayor de nivel de agua, acá también es válido el principio de continuidad. Por lo tanto, si aumentamos el área y suponemos que la sección transversal es constante, ya es uniforme, al aumentar la profundidad 2 y el ancho sigue siendo constante, el área 2 va a aumentar. Por lo tanto, al aumentar la altura 2 va a disminuir la velocidad, ¿cierto? A una velocidad 2, perdón, menor a velocidad 1. El tema es que en el salto hidráulico se produce una pérdida considerable de energía que no es cuantificable de manera directa, por lo tanto, de manera directa, digamos, a través de ecuaciones. Por lo tanto, debe ser cuantificable, o mejor dicho, debe evaluarse este problema con otro método, que no sea conservación de la energía, ya que como no es cuantificable la pérdida de energía desde el punto de vista de utilizar una ecuación, ¿cierto? Eh, Van a tener ahí una variación en los valores de energía que no van a poder considerar y por lo tanto les va a dar información errónea. Por ende, la única forma de resolverlo es a través de la relación de continuidad, que era lo que les he explicado recién, y la cantidad de movimiento, ¿ya? Que es lo que vimos la semana anterior. Como les comenté, dos personas lo contestaron, lo voy a revisar y lo vamos a discutir en clase para ver si acertaron en sus resoluciones del problema, ¿ya? Pero finalmente ese es el tema del salto hidráulico, no es más que una pérdida de energía que no puede ser cuantificada en la conservación de la energía y por lo tanto se utiliza la conservación de la cantidad de movimiento, la cual no considera las pérdidas de energía para su desarrollo y por ende permite resolver este problema y generar una relación entre las características a la salida de este salto hidráulico y utilizando las características a la entrada del salto hidráulico, ¿ya? Con eso terminamos lo que era la cantidad de movimiento. Y pasamos ahora al punto 4 dentro de nuestro detalle, ¿cierto? De los contenidos que vamos a ver. Y vamos a ver ahora el análisis puntual del comportamiento de los fluidos, ¿ya? Para terminar luego y pasar ya a redes de cañería, ¿cierto? Que es la aplicación de lo que hemos visto a tuberías reales. Porque todas las tuberías que nosotros hemos visto acá dentro de la materia que hemos estado viendo hasta el momento, son tubos de flujo, ¿ya? Que es un volumen de control donde se somete a las características si fuese eso un contorno cerrado, si fuese eso una tubería, ¿ya? Pero es un tubo imaginario que sirve para almacenar un volumen de control y hacer los análisis que hemos realizado hasta el momento. Ahora nosotros vamos a pasar la próxima semana, espero, a tuberías reales, ¿ya? Y vamos a aplicar todos estos conceptos al análisis en este tipo de tubería, ¿ya? Por ahora, nosotros lo que hemos visto, desde el inicio de esta segunda parte del curso, es el análisis del comportamiento de los fluidos, pero sobre un sistema, sobre un volumen de control, ¿ya? No sé si recordarán que dentro de las primeras diapos que vimos, fue esta, que fue la primera de hecho que vimos,
Y yo les comentaba que el análisis dinámico de los fluidos se podía hacer de dos maneras. Podría haber sido de forma puntual para cada elemento del fluido, donde se utiliza el cálculo diferencial para ese análisis, o bien de forma global como un sistema mediante la utilización de un volumen de control. Y definimos lo que era volumen de control y masa de control. Incluso yo les comentaba que en este caso este volumen de control es esta cubeta, donde el nivel de agua, debido a que tiene un orificio por donde está escapando el agua, va disminuyendo la cantidad de agua que hay dentro de la cubeta, ¿cierto? Va disminuyendo con el tiempo. A medida que está saliendo a través de una de las superficies, ¿cierto? Tenemos flujo neto de salida del escurrimiento del fluido a través de las caras, que en este caso es netamente saliente. Entonces, ese flujo neto que está saliendo desde la cubeta a través de ese orificio está produciendo una disminución en la cantidad de materia que hay dentro de la cubeta a través del tiempo. Eso era el análisis a través de un volumen de control. Ahora vamos a pasar directamente al análisis puntual, donde nosotros ya no analizamos la cubeta como un todo, no analizamos el sistema y lo que está saliendo, entrando de la cubeta versus la variación que se está generando dentro de la cubeta. Ahora nosotros netamente estamos analizando esto desde el punto de vista diferencial. O sea, vamos a tratar, ¿cierto?, un volumen de control infinitesimal, ¿ya?, pequeñísimo, cosa que eso sea un punto dentro del sistema. Y vamos a analizar cómo es el comportamiento de esto, ¿ya?, y hacer el símil entre lo que hemos visto anteriormente para un volumen de control, hacer el símil con lo que vamos a hacer ahora para una partícula definida. ¿Ya? Esa es la diferencia de lo que vamos a ver durante esta semana. Entonces el interés está en determinar lo que está pasando en ese punto. ¿Ya? Y vamos a, mediante cálculo diferencial, a diferencia de lo que vimos cuando analizamos esto como un sistema donde se utilizaba la integración, ¿cierto?, para analizar sobre todo este volumen de control, lo que estaba sucediendo. Ahora nosotros, como estamos utilizando un volumen de control infinitamente pequeño, ¿ya?, vamos a analizarlo con cálculo diferencial. Entonces vamos a analizar para este punto, de acuerdo a sus características diferenciales, cuál va a ser las condiciones de lo que va a afectar sobre él, y vamos a hacer el símil entre lo que vimos anteriormente y lo que vamos a ver ahora. Ahora, como seguimos hablando de un volumen de control, pero que es infinitamente pequeño, de todas maneras vamos a resolver que vamos a mantener los principios de conservación de la masa, cantidad de movimiento y conservación de la energía. O sea, lo que hemos visto hasta ahora sigue siendo aplicable de manera distinta, pero sigue siendo aplicable sobre lo que hemos visto. Entonces, lo primero es analizar los enfoques para poder analizar lo que pasa en esta partícula, ¿cierto?, dentro del fluido. Por un lado tenemos el enfoque de Lagrange, que lo vamos a comparar con el enfoque euleriano, y le vamos a dar una relación entre ambas para poder resolver este tipo de problemas. Voy a abrir la pizarra. Un segundo. Ya. Entonces el enfoque de Lagrange es similar a un enfoque, digamos, de la mecánica clásica, ya que en este caso Lagrange analiza el comportamiento del fluido respecto a la trayectoria, ¿cierto?, de las partículas. O sea, analiza cómo es el movimiento, la ubicación en tiempo t de cada una de las partículas del fluido. Entonces ese análisis es correcto, pero genera un problema cuando generalmente los fluidos se transportan a largas distancias.
Entonces genera un problema cuando se requiere analizar un fluido que se mueve de un punto a otro y que tiene un gran recorrido, ¿cierto? Porque genera cierta discordancia en la información que se está tratando de medir. Por ende, se utiliza el enfoque euleriano, que es el que vamos a ver a continuación, pero vamos a partir por analizar o describir cómo es el comportamiento lagrangiano para un fluido. Ahora, lo primero que considera es que estas partículas son consideradas, estos volúmenes infinitesimales, como puntos con porción de materia. O sea, es una pequeñísima materia la cual está siendo analizada. Y la trayectoria, ¿cierto?, estará descrita por un vector de posición r que cambia con el tiempo. Entonces, este vector posición vamos a ver aquí. Ese vector posición que depende del tiempo va a ser una función que va a depender de la posición inicial, del tiempo inicial, ¿cierto?, y del tiempo t por el cual va a realizar este desplazamiento. ¿Ya? Entonces la partícula inicialmente está ubicada en el espacio R0, en el tiempo t sub 0, y que en t se desplaza hacia RA. ¿Ya? Por tanto, la velocidad asociada a esta trayectoria va a ser el vector velocidad en función del tiempo y del vector RA, ¿cierto? Va a ser igual a la derivada parcial de RA en función del tiempo, considerando RA constante, o sea que la derivada es solamente temporal. Por lo tanto, como la derivada es solamente temporal, podemos redefinir la ecuación con derivadas totales. Entonces ahí tenemos la ecuación asociada a la velocidad de esta partícula, ¿ya?, que es la variación del vector R sub A, ¿cierto?, en función del tiempo. Y finalmente, la aceleración de esa partícula va a ser la derivación de la velocidad en el tiempo, la cual es solamente temporal. Por lo tanto, podemos decir finalmente que la aceleración va a ser la derivada doble, ¿cierto?, de el vector RA en t cuadrado. Entonces, enfoque lagrangiano corresponde a analizar el fluido como una partícula que contiene masa, ¿ya? Y por lo tanto, la velocidad y la aceleración es en función de la ubicación de esta partícula en el tiempo t, que va a partir de una función que va a depender de una r sub 0, que va a ser su vector inicial, un tiempo sub 0, que es el tiempo inicial, ¿cierto?, en el que va a estar ubicado en esta posición inicial de r sub 0, y un tiempo t que la va a llevar a ubicarse en una posición r sub a. Luego la velocidad y la aceleración no son más que las derivadas de esta función de r sub a en función del tiempo. Por otro lado, tenemos el enfoque de Euler, ¿ya?, que en el caso del enfoque de Euler, a diferencia de hacer el seguimiento a una partícula y ver cómo ésta se desplaza desde un punto a otro, el enfoque de Euler considera una visión fija, considera un espacio fijo en el cual van a cambiar los campos hidrodinámicos. O sea, va a considerar una ventanita que va a estar mirando, y a través de esa ventanita va a estar escurriendo, ¿cierto?, este fluido. Por lo tanto, van a ser infinitas partículas que van a atravesar a través de él y que van a tener características distintas. O sea, las partículas no van a comportarse todas de la misma manera, sino que van a traer la información desde aguas arriba, ¿cierto?, desde donde venga el fluido.
Y van a pasar a través de esta ventanita que yo estoy mirando y voy a analizar el comportamiento de esas partículas en función del tiempo. No sé si queda clara la diferencia entre uno y otro. Voy a tener mi ventana dentro de fluido, ¿cierto? Y voy a analizar lo que está pasando dentro de la ventana. Entonces acá son infinitas partículas que van a ir pasando y van a tener un comportamiento distinto, ¿cierto? Las partículas que se ubiquen acá en esta parte van a tener un comportamiento distinto a las que se ubiquen acá. Entonces yo dejo de analizar qué pasa con el enfoque lagrangiano, donde analizamos una partícula, ¿cierto?, en un tiempo t sub 0, para ver cómo esa partícula se comporta, ¿cierto?, en el viaje desde el punto 1, o el punto 0, mejor dicho, al punto 2, que sería el punto A. ¿Ya? Ya no analiza el viaje de esa partícula independiente, sino que analiza en esta ventanita que yo le hablo, analiza cómo es el comportamiento de las partículas, cómo es el comportamiento hidrodinámico de las partículas que están pasando a través de ella. Entonces es un marco de referencia fijo. ¿Ya? La trayectoria de las partículas es menos relevante, siendo el campo de velocidad el análisis principal. O sea, acá ya la trayectoria deja de ser importante, a diferencia del enfoque lagrangiano, y analizamos directamente el comportamiento de las velocidades, que es lo que toma relevancia acá. ¿Ya? Dame un segundito. Dame un segundo, por favor. Estamos tratando esto. Eso. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? El enfoque de Euler es útil porque acá dejamos de tener el problema de analizar las partículas que tienen que viajar grandes distancias, ¿ya? Y que por ende ahí se produce un problema en el análisis de la información debido a estas grandes distancias que hay que analizar y los grandes tiempos que toma este viaje, ¿cierto? Y por lo tanto, analizando la velocidad en cada punto, es más bien constante el análisis de la información. Por ende, la diferencia es que acá ya analizamos directamente una función velocidad que va a depender de las tres componentes en el espacio, ¿cierto?, donde va a estar ubicado, y el tiempo t. Entonces vamos a tener una función de velocidad que va a depender de esas características, y vamos a tener también que la aceleración va a ser una función de esas características. ¿Bien? Entonces todo el tema acá está en relacionar ambos enfoques. ¿Cómo podríamos relacionar el enfoque euleriano con el enfoque lagrangiano? Entonces, para poder desarrollar esto y definirlo, planteamos primero una ecuación escalar, una función escalar, f de x, y, z y t, en las variables eulerianas, ¿cierto? X, y, z y t. Entonces, si nosotros realizamos la derivación de esta función con la regla de la cadena, vamos a tener que la derivación de esta función va a ser lo siguiente. Y así tenemos nuestra ecuación f, que depende de estas cuatro variables, ¿cierto? Tenemos la derivación total con la regla de la cadena para la función. ¿Ya? Ahora, si dividimos esto por la derivada del tiempo, vamos a tener lo siguiente.
En este caso vamos a tener que dt a dt se va a cancelar, ¿no es cierto? Y tenemos que de x a dt es la velocidad u, ¿no es cierto? En el eje x. Tenemos que de y a dt es la velocidad v en el eje y o y de z a dt, que va a ser w, la velocidad en el eje z. Finalmente, esto se puede resumir a que de f de t va a ser igual a la derivada parcial de la función en el tiempo, más el vector velocidad por el gradiente por la función f, que es el gradiente de la función escalar f. ¿Saben lo que es el gradiente? Eso lo vieron anteriormente, ¿no? Deberían haberlo visto. Cuando vieron cinemática, empezaron a ver cinemática. Es un operador, el operador gradiente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la ecuación de f a dt finalmente se resume a esto. ¿Dudas hasta acá? Finalmente, entonces, ambos métodos o ambos enfoques, que esto sí lo vieron anteriormente, porque de hecho lo rescaté de ahí, el método de Lagrange dice que el movimiento del fluido, conociendo lo que ocurre a cada uno de los elementos que lo forman, ¿cierto? Tiene que ver con el tema de la trayectoria en función del tiempo, que es lo que acabamos de ver. Entonces tenemos nuestro vector R, que depende de las características del punto inicial y del desplazamiento en el tiempo t, y con eso describe la ubicación de, de esta partícula en el tiempo t, ¿cierto? A través de el vector posición. Tenemos la ecuación que nos permite determinar la velocidad y la aceleración en función del vector y en función del tiempo, ¿ya? Que eso es lo que está acá abajo. Por otro lado, el método euleriano, ¿cierto?, analiza el campo de velocidades, ¿cierto?, del fluido, del escurrimiento de este fluido en un espacio determinado, ¿ya? Y analiza, por lo tanto, las líneas de corriente, que en este caso va a determinar y se va a enfocar principalmente en la velocidad, donde la velocidad va a depender de las componentes de la velocidad en cada uno de los ejes, ¿cierto? Y esas velocidades van a ser una función dependiente de la posición en cada punto del espacio y el tiempo t. Cada componente depende del punto de instante elegido y cada punto del espacio tiene un vector velocidad variable con el tiempo, ¿ya? Y de acá también se va a desprender la aceleración, donde lógicamente vamos a poder realizar la derivación para poder determinar cuánto es la aceleración de este campo. Entonces la aceleración va a ser
la variación total de B con respecto a t, que va a ser la derivada parcial partida por derivada parcial con respecto al tiempo, donde esta componente va a ser la aceleración local y esta componente de acá va a ser la aceleración convectiva. ¿Ya? Acá está el desarrollo de lo que estábamos nosotros viendo recién. Ya, entonces tenemos que la aceleración total, de acuerdo al enfoque euleriano, ¿cierto?, va a ser la suma de la aceleración local más la aceleración convectiva. La aceleración local es la variación de la velocidad con el tiempo para cada uno de los puntos del espacio ocupado por el fluido en movimiento, mientras que la aceleración convectiva es el cambio de velocidad a medida que se cambia de posición para un instante dado. O sea, si nosotros nos fijamos en esto, tenemos dos componentes acá, que una es la aceleración, digamos, como un todo de este fluido, pero además considera la aceleración en cada uno de los puntos. O sea, nosotros cuando estamos analizando esta sección, ¿cierto? Esta sección fija por donde están pasando las líneas de corriente, en cada uno de los puntos de ese espacio reducido, ¿cierto?, puede producirse una diferenciación de la aceleración, lo cual se le denomina la aceleración convectiva, y va a ser la aceleración en cada uno de los puntos que hay ahí, ¿ya? Va a depender de la posición en un instante dado. Vamos a resolver entonces un pequeño ejercicio que me imagino que esto ya ustedes lo han hecho anteriormente y que sirve para poder ir viendo cómo es el desarrollo de este tipo de problemas, ¿ya? Antes de continuar. Entonces dice, tenemos el problema de ese campo vectorial, ¿cierto?, de velocidades euleriano, donde la velocidad es, voy a juntar acá, eh, 3ti, lo voy a escribir primero, más xzj más ti cuadrado k. Entonces hay que determinar la aceleración total de una partícula, ¿ya? Perfecto, entonces ya tenemos nuestro vector de la velocidad. Definimos cuánto es la aceleración total, que ya sabemos que es igual a la derivada parcial de la velocidad en función del tiempo, más velocidad gradiente, velocidad. Entonces lo primero, vamos a identificar las componentes no estacionarias de la velocidad. Si podemos observar bien, ¿cierto?, tenemos que la velocidad u va a ser igual a 3t, la velocidad v va a ser igual a xz, ¿no es cierto?, y la velocidad w va a ser igual a ti al cuadrado. Por lo tanto, ahora, ya teniendo, ¿cierto?, esas componentes,
calculamos todas las derivadas necesarias con respecto a la aceleración y la sustituimos en el valor de aceleración total. Y para obtener, entonces, finalmente, cuál va a ser la ecuación que va a regir a la aceleración. Calculamos las derivadas. Tenemos que entonces que la aceleración local de v a dt va a ser igual a du a dt i más dv a dt j más dw a dt k, que va a ser la aceleración local, la variación en la velocidad, ¿cierto? O la aceleración en función del tiempo. Esto va a ser igual a d a dt de u, que es 3t, más d a dt de v, que es xz, más d a dt de w, que es ti cuadrado. Por lo tanto, dv a dt va a ser igual a 3i, ¿cierto? Que es la derivada de 3t en función del tiempo, más 0j. No tenemos en este caso en la función v, la velocidad v, que es xz, no tenemos t, por lo tanto queda 0, más i cuadrado k, que tenemos que la función w es ti cuadrado, por lo tanto la derivada con respecto al tiempo es i cuadrado netamente. Y tenemos la aceleración local. Para aceleración local. ¿Dudas con respecto a lo que acabamos de hacer acá? ¿Estamos claros? ¿Don Tomás? Bueno, considerando su silencio, me imagino que está claro. Perfecto, entonces ya tenemos la derivada, ¿cierto?, de la velocidad para el tiempo, y ahora tenemos que definirlo la aceleración convectiva para la posición, ¿cierto? Vamos a borrar acá arriba. Vamos a continuar acá arriba. Entonces ahora lo vamos a hacer, el mismo análisis de las aceleraciones, pero para la aceleración convectiva. Calculamos las derivadas para aceleración convectiva. Entonces tenemos que para la aceleración convectiva la primera derivada es u por la derivada de la velocidad en función de x. Y eso va a ser igual a, recordemos que u es 3t, ¿cierto? 3t por la derivada de la velocidad en función de la función de velocidad con respecto a x. Y eso va a ser por d a de x de 3ti, ¿cierto? Que es la función de la velocidad, más xzj más ti cuadrado k. Eso va a ser igual a 3t por 0i, ¿cierto? La función de u, que es igual a 3t, no depende de x, por lo tanto esa derivada es 0. Lo mismo pasa para
para el valor que va a acompañar acá, ¿cierto? Pero en este caso en J sí tenemos que va a ser Z, J más 0K. Esta ecuación entonces va a tener un valor igual a 3TZJ. ¿Ya? Esta componente de la aceleración convectiva va a tener un valor igual a 3TZJ. Calculamos ahora para V por dV a dI. B es xz, por tanto xz por la derivada con respecto a I de lo mismo. 3ti más xzj más ti cuadrado k. Eso es igual a xz por 0i más 0j más 2tik. Y eso va a ser igual a 2tx y zk. Finalmente, hacemos el mismo cálculo por dv a dz, pero ahora para la componente de w, ¿ya? De la velocidad w. W es igual a ti cuadrado por dA de z de el vector velocidad, que va a ser 3ti más xzj más ti cuadrado k. Eso va a ser igual a ti cuadrado por 0i más xj más 0k. Eso va a ser igual a tx y al cuadrado k. Perdón, j. Ahí sí. JKJ, está bien. Por lo tanto, ya tenemos las tres componentes de la aceleración convectiva y finalmente ya tenemos todo lo necesario para poder determinar cuánto es la aceleración total, ¿cierto?, de este escurrimiento. Por lo tanto, la aceleración total queda que dV a dt es igual a la derivada parcial, ¿cierto?, del vector velocidad más u por dV de x más v por dV de y más w por dV a de z. Tenemos que dV a dt, ¿cierto? Ese es el valor. Por lo tanto, lo sustituimos acá. Lo voy a borrar esto. Dv a dt va a ser igual a 3i más i cuadrado k más 3tZj más 2tx y zk más 3tx y cuadrado j. Reagrupamos. Aquí cometí un error. Este no es parcial, este es total. Por lo tanto, reagrupando me queda que dV a dt, que es la aceleración total, va a ser igual a 3i más 3tz
más txi cuadrado j más y al cuadrado más 2txi z k. Y esa sería la resolución final para la aceleración total, ¿cierto?, en este corrimiento. ¿Dudas con el desarrollo? Chicos, consulta, no hay ninguna duda. No, profe. Ya. Gracias, Sebastián. Entonces, suponiendo, como dice ahí, que la expresión dada para el vector v es válida en todas partes, el vector aceleración total es aplicable a todos los puntos e instantes del campo de fluido. ¿Ya? O sea, esa es la particularidad. Si yo estoy analizando este marco de referencia, esta ventanita que yo les decía, ¿cierto? Y estoy mirando cómo pasan las líneas de corriente a través de ella, esta expresión sirve para determinar la aceleración en cualquier punto de ese escurrimiento. ¿Ya? Esto es lo que define la aceleración en todo el escurrimiento. Y eso es relevante porque tengo una única ecuación para poder identificar lo que está pasando en un campo de velocidad del escurrimiento. A diferencia del enfoque lagrangiano, que solamente me permite identificar para una misma línea de corriente una partícula, cómo es el movimiento y cómo es la aceleración de ella. ¿Ya? Ya con eso, pasamos a lo que es la conservación de la masa, pero ahora dejamos de verlo como un enfoque global, ¿cierto? Como un sistema, y lo vemos como un enfoque puntual. Entonces lo comparamos, el teorema del transporte de Reynolds, con el análisis en este volumen de control infinitesimal, ¿cierto? Y como ustedes recordarán, la variación de la masa, ¿cierto?, que era la propiedad extensiva en función del tiempo, es igual a la variación temporal de masa al interior del volumen de control más el flujo neto de masa a través de las superficies de este volumen de control. Y en este caso, la conservación de la masa es cuando no se produce, o el flujo entre las caras, ¿cierto?, entre las superficies de este volumen de control infinitesimal, ¿cierto?, cuando el flujo a través de estas caras se mantiene constante. O sea, lo que sale va a ser igual a lo que entra, junto con el hecho de que al interior del volumen de control no tenga una variación temporal de la masa. Por ende, existe un equilibrio donde esta variación de la masa es cero. Y ese es el principio de conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, aplicando el teorema de Reynolds, ¿cierto? Tenemos que, por lo tanto, esta derivada con respecto al tiempo del volumen de control, ¿cierto? Esto es lo que yo les comentaba acerca de este enfoque que, como lo estábamos viendo nosotros anteriormente sobre el volumen de control, considera la integración de estos volúmenes, ¿cierto? Y la integración de la superficie en el caso del flujo a través de las caras. Ahora nosotros lo estamos viendo derechamente como el análisis puntual, por lo tanto, que con respecto al cálculo diferencial lo vamos a utilizar para poder analizarlo con respecto a este análisis puntual del comportamiento del fluido.
Entonces, por lo tanto, esto es igual a decir que el flujo neto a través de las caras va a ser el flujo neto de lo que sale menos lo que entra. En este caso, vamos a dejar esto para después, ¿ya? Lo vamos a revisar un rato más, pero este flujo a través, o mejor dicho, esta variación temporal de la masa a través de este volumen de control, ¿cierto? Vamos a considerar aquí que por ser eh, un elemento tan pequeño el que estoy analizando, analizar sobre un volumen de control cómo es la variación temporal de la masa es aproximadamente decir que es igual a esto, donde dx de a de z es la variación del volumen, ¿ya? De este volumen infinitesimal pequeño, ¿ya? Entonces aquí tenemos la variación en cada una de las componentes por la variación temporal de la masa, que va a ser eh, la masa específica, ¿ya? La derivada de la densidad con respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser la tasa de variación de la masa en el volumen de control. Entonces ya tenemos la componente con respecto a la masa, la variación de la masa con respecto al tiempo, y tenemos que analizar ahora qué es lo que está pasando a través de las caras de este volumen pequeño. Entonces, si nosotros ya analizamos esta parte, ¿cierto? Hicimos el símil entre el teorema de transporte de Reynolds y el análisis puntual de las partículas, ¿cierto? Para poder transformar este análisis que teníamos inicialmente sobre un volumen de control a análisis específico de la partícula. Y ahora vamos a analizar cómo es el comportamiento de lo que sale y lo que entra a través de este volumen de control infinitesimal. Por lo tanto, si nosotros consideramos un volumen de control, ¿no es cierto?, infinitesimal, tenemos la componente z y x. A este volumen infinitesimal tanto entra como sale, ¿cierto? Hay un flujo de entrada y un flujo de salida a través de las caras de este volumen de control en los tres ejes. En este caso vamos a analizar solamente el eje X, ya que el resto va a ser complementario, ¿cierto? Esto es lo que estamos nosotros realizando acá. Por lo tanto, en este pequeño volumen de control, tenemos que lo que entra es igual en el eje X a la densidad por la velocidad U por la superficie de esa cara, que la va a definir la variación en el eje Y y la variación en el eje Z, ¿cierto? Y lo que va a salir de este volumen de control queda definido por la densidad por la velocidad más la variación temporal con respecto a X de esos valores por dI de Z. Entonces tenemos que este es el flujo másico de entrada y esto va a definir el flujo másico
de salida. Para las caras del eje X. ¿Ya? Si vemos los otros par de caras, ¿cierto? Tenemos que para el caso de las caras en Y, vamos a tener que estas son las ecuaciones del flujo másico de entrada y salida, y para las caras del eje Z, este va a ser el flujo másico entre la entrada y la salida. Por lo tanto, el flujo neto, les pido un segundito, chiquillos, que tengo que a ver algo y continuamos. Un minuto. Ya, continuamos. Entonces, el flujo neto a través de todas las caras, como lo definimos anteriormente, ¿cierto? Va a ser la sumatoria de la densidad por el área por la velocidad de salida menos lo mismo, pero de entrada. Por lo tanto, si lo analizamos, por ejemplo, para el flujo neto a través de la cara X, ¿cierto? Que es la superficie de Y de Z, vamos a tener que la salida menos la entrada va a ser igual a ρ u más de A de X de ρ u de X de Y a de Z menos ρ u de Y a de Z para la cara X. Por lo tanto, si nos fijamos, ¿cierto? Este ρ u está siendo multiplicado por dy de z, por lo tanto, vamos a cancelar esos valores. Y vamos a tener que para la cara X nos va a quedar finalmente d a de x ρ u de x de y a de z. ¿Cierto? Para la cara X. Es lógico pensar que para el resto de las caras vamos a tener que cara X, para la cara Y, esto va a ser d a de y de x de y a de z, cara Y, y de a de z, ρ u de x de y a de z para la cara z. Por lo tanto, el flujo neto a través de todas las caras de este volumen de control va a ser la sumatoria de estas tres ecuaciones. ¿Cierto? La suma será igual entonces al flujo neto a través de todas las caras de este volumen de control. Como habíamos dicho anteriormente, estamos haciendo la comparación entre el teorema de transporte de Reynolds y el análisis puntual. Y anteriormente habíamos dicho que la variación temporal en el volumen de control, ¿cierto?, de la ecuación del transporte de Reynolds era lo mismo que la variación temporal de la densidad, ¿cierto?, con respecto a este pequeño volumen de control
que tiene volumen de X, de Y, de Z. De T le puse, de Z. De X, de Y, de Z. Ahí está. Por lo tanto, la ecuación total de esto y que es igual a 0, ¿cierto? Donde nosotros estamos ahí conservando la masa, va a quedar definida, de acuerdo a este análisis puntual, como a dx por dx de y a dz más cada una de estos tres valores que obtuvimos abajo, que es el flujo neto a través de todas las caras. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un dA de x rho u más d a de y u más d a de z rho u por dx de y a de z. Y eso, ¿cierto? Como nosotros dijimos inicialmente, como es conservación de la masa, ¿cierto? Tenemos finalmente que de rho de x más dA de x rho u más dA de y rho b. Oye, aquí he cometido todo el rato un error, chiquillos, disculpen. Todo el rato puse rho u y no, aquí cambia. Ahí sí, todo W. Así que ojo ahí, que había cometido todo el rato un error y no me había dicho nadie. Rho b, la componente de la velocidad, ¿cierto? U, b, más dA de z, rho w, ahí sí, de x, de y, a de z igual a 0. Por lo tanto, podemos hacer que ese volumen infinitesimal, ¿cierto? Como pasa dividiendo al 0, no se puede cancelar, y me va a quedar finalmente que como este diferencial de volumen desaparece, queda solo la ecuación diferencial que relaciona la derivada parcial de la densidad y la velocidad. O sea, finalmente, esto me va a quedar, finalmente, la derivada parcial de la densidad más la de la velocidad igual a 0. ¿Dudas de cómo llegué a eso? ¿Ninguna duda? Si reagrupamos esto entonces para hacer una ecuación más sencilla, es lo mismo que decir de rho de t más el gradiente de rho por velocidad. Es igual a 0. Lo que está abajo pasa a ser, en este caso, lo que está arriba.
¿cierto? Aquí está el desarrollo de lo que hicimos de forma manual ahora en la pizarra. Ya, exactamente lo mismo. Y llegamos finalmente a la forma compacta de la ecuación, que es lo que acabo de escribir yo acá. ¿Ya? Otra forma de mirar esto es día de t, que esto es el desarrollo, ¿cierto?, del gradiente de ρ por el vector velocidad. Eh, ρ, ρ, gradiente de velocidad. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Porque seguimos con el tema de conservación de la masa, que es lo mismo que decir que la derivada total de d con respecto al tiempo más la densidad, el gradiente, la velocidad igual a 0. ¿Cierto? Esto es igual a d densidad respecto al tiempo. Por tanto, si el fluido es incompresible, que implica que el gradiente de la velocidad sea igual a 0. Y si el escurrimiento es permanente, donde no tenemos variación con respecto al tiempo, vamos a tener derechamente que el gradiente de ρ por v es igual a 0. ¿Ya? Si el fluido es incompresible, no vamos a tener variación de la densidad con respecto al tiempo, por lo tanto, esto va a ser 0, y lógicamente eso va a implicar que el ρ por el gradiente de la velocidad sea igual a 0. El ρ va a pasar dividiendo el 0, va a quedar obviamente 0. Por lo tanto, el gradiente de la velocidad va a ser 0. Y si el escurrimiento es permanente, vamos a tener que la variación de la densidad, ¿cierto?, la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo va a ser 0. Por lo tanto, me va a quedar que eh, acá. Por lo tanto, me va a quedar que el gradiente de la densidad por la velocidad va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, eso nos va a servir para resolver también problemas donde tengamos esos casos. Nos tomamos 15 minutitos de descanso, volvemos a las 10 y vamos a resolver este ejercicio 11, donde vamos a dar la característica de que el fluido es incompresible y qué pasaría para una ecuación de velocidad con estas componentes. ¿Ya? Nos vemos a las 10.
Ya, chicos, volvemos entonces para terminar acá con este ejercicio. Ya. El problema dice lo siguiente. ¿Bajo qué condiciones representa el campo de velocidades, que está ahí, ¿cierto? Tenemos 9 constantes, que son A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, B3, C3, ¿cierto? En cada una de sus componentes en su vector correspondiente. ¿Ya? Y tenemos que este campo de velocidades, como dice, todas las A, B y C son constantes, y tenemos un flujo incompresible en el que se conserva la masa. Entonces, ¿bajo qué condiciones representa el campo de velocidades un flujo incompresible en el que se conserva la masa? Entonces, vimos nosotros anteriormente que para que el flujo sea incompresible, ¿cierto? Se tiene que cumplir que esta condición que me permite finalmente que el gradiente de velocidad sea igual a cero. Por lo tanto, para que sea incompresible, que la derivada con respecto al tiempo es igual a cero, lo que implica que el gradiente de velocidad es igual a cero. Esto es igual a decir que du a dx más dv a di más dw a dz es igual a cero. Entonces ahora nos queda definir y tener claridad sobre cómo está compuesto el vector velocidad, ¿ya? El vector velocidad tiene la forma QI más VJ más WK. Por lo tanto, tenemos que la derivación de ese vector con respecto a cada uno de los parámetros, ¿cierto?, de los vectores, va a ser igual a cero. O sea, la derivada de u con respecto a x va a ser de u y u dentro de el vector, ¿cierto?, que definimos es A1x más B1y más Z1 más C1z. Más C1z, ¿cierto? Más lo mismo, pero para el caso de y, A2x más B2y más C2z. Recordar que el gradiente de un vector tiene como resultado un escalar, ¿cierto? Más de a de z a 3x más b3y más z3 c3z más c3z, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Como nosotros lo definimos acá arriba, el gradiente de la velocidad tenía que ser igual a 0. Por lo tanto, al hacer eso igual a 0, me queda aquí, perfecto, la derivada de la componente u de la velocidad con respecto a x, de u a de x, entonces va a ser igual a 1, ¿cierto? Porque b1 viene acompañado por una y c1 por una z, por lo tanto, al derivar con respecto a x me dan igual a 0.
de B a DI pasa lo mismo. El A2 viene acompañado por X y el C2 por Z. Por lo tanto, al ser derivado con respecto a I, se van a hacer igual a 0, mientras que la derivada de B2 por I, por DI, va a ser igual a B2. Y en el caso de la derivada de la componente W con respecto a Z, es exactamente lo mismo. Vamos a tener C3. Por lo tanto, A1 más B2 más C3 va a ser igual a 0. Esto que está arriba es igual a decir que A1 más B2 más C3 es igual a 0. Por lo tanto, para que esto se cumpla, al menos dos de las componentes deben tener signos opuestos. No sé qué pasó aquí. Tener signos opuestos. Dudas con respecto a este problema. ¿Dudas? No, profe, todo. Súper. Ya. Y vamos a ver el último ejercicio. Dice lo siguiente. Un campo de velocidades incompresible está dado por esa función. Para U igual a x cuadrado menos y cuadrado. B es desconocida. Y W es igual a B. Donde A y B son constantes. ¿Cuál debe ser la forma de la componente B de la velocidad? Con esta componente B se refiere a la componente V. ¿Ya? Entonces te pregunta finalmente, ¿cuál debe ser esta componente? Esa es la incógnita. Es un campo de velocidades incompresible. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros ya vimos anteriormente que para que el flujo sea incompresible, se debe cumplir, ¿cierto?, que el gradiente es igual a 0. Que eso es igual a decir que de U a de X más de B a de Y más de W a de Z es igual a 0. Por lo tanto, utilizamos las componentes del vector B, U, V y W, y las derivamos. ¿Ya? Y me queda que de U a de X es igual a D a de X de A, X cuadrado menos Y cuadrado. De B a de Y, no lo conocemos, y de W a de Z va a ser igual a D a de Z de B. ¿Estamos? Entonces la derivada de a de X, de A por X cuadrado menos Y cuadrado, va a ser 2ax. De B a de Y sigue siendo desconocida, y de Z, la derivada de B con respecto a Z es 0. Por lo tanto, la sumatoria de lo que está arriba, ¿cierto?, de U a de X más de B a de Y más de W a de Z igual 0,
es lo mismo que decir 2ax más dB a dI, que es desconocida, más 0 es igual a 0. Por lo tanto, dB a dI va a ser igual a menos 2ax. Lo que queremos tener es el valor b de la componente del campo de velocidades, ¿cierto? Por lo tanto, lo que necesitamos es integrar esta ecuación para poder definir cuál es el valor v. Por lo tanto, la integral de b va a ser igual a la integral de menos 2ax con respecto a i. Y eso va a ser igual a b igual a menos 2ax i más c, ¿cierto? Que va a ser la constante evaluada en las condiciones de contorno. Por lo tanto, esta ecuación es finalmente la ecuación de v que satisface la ecuación de continuidad para flujo incompresible. Y fin del problema. Consultas, chicos. Dudas con respecto al problema. Tenemos también que la ecuación de continuidad es aplicable a coordenada cilíndrica. No vamos a hacer la demostración, pero nosotros sabemos que el vector velocidad está definido como el vector con respecto al radio, ¿cierto? El vector con respecto al ángulo que va tomando la posición de la partícula y el vector con respecto al eje vertical, ¿ya? En este caso, la divergencia, delante le decía gradiente, me he equivocado, la divergencia, cuando tenemos a un vector, se le denomina divergencia, ¿ya? Y cuando es con respecto a un escalar, se le denomina gradiente. Y delante le llama gradiente a esa función del AMA con la velocidad. Entonces, la divergencia del vector velocidad queda expresado de esa manera y la ecuación de continuidad queda expresado como está abajo. Como les digo, no lo vamos a demostrar porque un poco de más quizás, porque exactamente el mismo análisis. Pero queda de esa manera. Por lo tanto, tiene ciertas variaciones con respecto a un vector velocidad lineal, ¿ya? Lo vamos a revisar en ejercicio más adelante para la aplicación. Lo último que les tenía preparado, espero que por tiempo, no sé si alcancemos, que en 15 minutos, yo creo que lo vamos a dejar mejor para la clase de mañana, pero lo voy a dejar expresado el problema. Ojalá pudiesen resolverlo en la casa y mañana revisarlo, que corresponde a lo siguiente. Dice, en un tramo de tubería que conduce aire caliente en un sistema de calefacción, se ha medido que en una sección la velocidad es de 3 metros por segundo y en otra, ubicada a 4 metros de distancia, la velocidad es de 8 metros por segundo. ¿Qué ocurre con la masa específica del aire en el tramo? Cabe recordar que la densidad
es con respecto a la posición y la más específica con respecto al tiempo. Entonces, finalmente te está preguntando qué pasa con la derivada de la densidad con respecto al tiempo, ¿ya? Dentro de la ecuación de continuidad. Esto es relevante porque estos problemas sirven para resolver lo que pasa, por ejemplo, en los sistemas de aireación dentro de los túneles, donde tenemos esta característica que el gas va, a pesar de que la sección es constante, como se ve en la imagen, existe un cambio de la velocidad, por lo tanto, ya no existe la condición de que de la ecuación de continuidad depende solamente de la velocidad y del área, sino que también en este caso depende de el comportamiento de la masa específica. O sea, en este caso, si ustedes incorporaran un fluido con una cierta velocidad por una sección y luego analizan qué pasa más adelante en una sección constante, ¿ya? Y se dan cuenta que la velocidad varía, significa que algo sucede con su masa específica, ¿ya? Que es la condición dentro de la continuidad, que la variación de la densidad con respecto al tiempo no era considerada anteriormente, pero ahora sí tiene una influencia directa, ¿ya? Lo vamos a revisar mañana, lo vamos a resolver y vamos a seguir avanzando con la materia. No sé si hay algún comentario o algo más antes de terminar la clase. Ya pues chicos, nos vemos mañana a las 5:30. Les vuelvo a comentar mi preocupación con respecto a lo que está pasando. Háganselo saber a sus compañeros y espero que mañana haya mayor asistencia. ¿Ya? Es por el bien de ustedes, no por el mío. ¿Profe? Dígame, Jerusalén. Una consulta, profe. Diga. Tengo entendido de que para esta segunda como parte del curso va a haber una tarea y una prueba. Sí, ¿La tarea más o menos la tiene fijada sabe para qué fecha estará? sí, la iba a tener hoy día, de hecho, pero por distintas razones no pude tenerla. Voy a tratar de trabajarla hoy para publicársela hoy mismo y mañana podríamos revisarla. Ya, profe, ¿y más o menos cuánto tiempo dará para eso? Lo más que pueda. ¿Ya? La Ya, idea es que profe. puedan hacer un trabajo bueno. Por último, llegamos a acuerdo entre nosotros. Yo les propongo una fecha, me dicen si les parece bien o la dejamos un poquito más aplazada, porque de acuerdo a la calendarización del curso, van a quedar unas semanas desocupadas después de la segunda prueba. Por lo tanto, si ustedes quieren entregarla en esa semana, yo no tendría ningún problema. ¿Ya? Es un Ya, tema profe. netamente de acuerdo entre nosotros, pero la idea es que puedan resolverla como corresponde y lo hagan lo mejor que puedan, pues no que anden apurados entregando cosas a medio hacer. Así Ya, profe. que la publico y lo conversamos mañana, ¿le parece? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a todos. No sé si hay alguna otra consulta o nos vemos mañana. Estamos entonces. Chao chiquillos, gracias a los que vinieron. Chao, Nos chao, vemos. profe. Hasta mañana.